Bien, buenas noches, compañeros, amigos y hermanos de los diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado únicamente para los tiempos del fin y que aparece escrito en las Sagradas Escrituras, anunciado y será dado el Evangelio del Reino para testimonio de las naciones y después vendrá el fin. Estamos divulgando el Evangelio del Reino. Estamos en los tiempos del fin. Estamos en el Apocalipsis. Estamos en el final de los tiempos. Estamos al borde de una tercera guerra mundial, de grandes crisis, sismos, etcétera. Debemos estar preparados. Este es un conocimiento divino, una sabiduría trascendental. Nunca se entrega a la humanidad, porque como dice el Cristo, no le deis perlas, simboliza sabiduría a los cerdos, porque la hollarán con los pies y la lanzarán contra ti. Cerdos son las personas materialistas, ya sean religiosas o no, que tratan de comprender a través de los procesos de la mente y la razón una enseñanza divina que jamás se puede comprender con la mente ni con la razón. Tenemos que desarrollar una visión espiritual. La visión espiritual la tenemos unos reducidos, unos más aumentada, otros no la tenemos. La única forma, tenemos que tener una capacidad de percepción de las verdades psíquicas que nos permita percibir estas enseñanzas y sobre todo llevarlos a la práctica, que es lo más interesante. Estamos hablando de una ley trascendental, se llama la ley del karma, la ley que rige el destino de los seres humanos de acuerdo con sus acciones. Una ley que nunca se puede comprender por la humanidad a través de la mente y la razón. Por eso está representado por una mujer tiene, tiene los ojos vendados y en la mano, en una mano tiene la balanza y en otra mano tiene la espada de la justicia divina. La ley del karma no es es una ley de compensación. Simplemente lo que uno siembra, eso recoge. Es una ley de causa y efecto. Esta ley sería bueno que la humanidad la comprendiera. Si comprendiéramos la ley, no cometeríamos tantos errores, pero tenemos que desarrollar ciertas capacidades y ciertas posibilidades, comprobar realmente lo que es la ley del karma. Porque estas son palabras, entran por un oído, salen por otro oído. Nosotros tenemos yoes, a los yoes no les interesa esta enseñanza. Esos yoes o defectos nos hacen cometer errores, nos hacen violar las leyes de Dios. Esta enseñanza está en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, dice en Gálatas, San Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá. Y añade, no nos cansemos de hacer el bien. Tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, lo ideal sería que los seres, como nos enseñaba el maestro Samuel, hay que hacer obras buenas por toneladas porque uno ha cometido errores graves de todo tipo en vidas pasadas, y cuando nos llegue la cuenta de cobro, nos van a cobrar ese karma. Y si uno tiene capital cósmico, el Padre Divino de cada uno hace un negocio con la justicia divina, se nos perdona y no nos pasa nada. Pero si no tenemos con qué pagar, lo tenemos que pagar con dolor. Quien tiene con qué pagar, paga y sale bien en los negocios. Quien no tiene con qué pagar, paga con dolor. Entonces hay necesidad de hacer obras buenas por tonelada, pero hay necesidad de hacer buenas obras, porque el camino del infierno está lleno de buenas intenciones. Si va pasando una persona por la calle y le pide una limosna y usted se la da y esa persona se va a meter un trago, un ron, usted le va a cobrar ese trago, ese ron. Por eso enseña, amor es ley, pero amor consciente.
En todo caso, las diferentes enfermedades están relacionadas con karmas que nosotros hemos cometido en vidas pasadas. Muchas veces nos cobran a cosas malas que hemos hecho en estas vidas. Por ejemplo, una persona es ciega. Ciega es el castigo para la maldad cometida en vidas anteriores. No merecen ver la luz del sol, que es la luz de Dios. Pero fíjense que hay cierta relatividad en el karma, porque hay personas que nacen ciegas, pero tienen una persona que los ayuda, que los lleva. Hay otros que los ponen a pedir limosna, etcétera, etcétera. Bueno, existe la lepra. La lepra es el castigo para las personas supremamente egoístas, que aún teniendo con qué ayudar, no ayudan a nadie. Es más, no quieren que los demás ayuden tampoco. Yo tengo una amiga en gnóstica en Santa Marta. Ella tiene el papá en Agua de Dios. En Colombia hay dos lugares donde hay hospitales para los leprosos, que son Agua de Dios y Contratación en Santander, o en norte de Santander. Ella tiene el papá leproso de Agua de Dios. Ella viaja a Agua de Dios para visitar a su papá, visitar a los enfermos. Es una obra de misericordia. Ella me cuenta que ellos, los leprosos, no quieren que en Agua de Dios vivan los que no son leprosos. Ellos quieren que únicamente vivan los leprosos. Ella me cuenta que cuando llega un médico a tratar a un leproso, cuando se va a tratar otro leproso, no le gusta. Es el egoísmo llevado al máximo. Y, eh, y los leprosos, me dice allá la amiga, que andan mentando madre, o sea, mentándole madre a Dios por la condición en que han vivido. Y Dios no tiene la culpa de esas cosas, es la lepra, es el egoísmo, esa cuestión de no querer ayudar a los demás, sobre todo cuando hay la posibilidad de ayudar a los demás, ya sea con un consejo, ya sea con una ayuda, etcétera. A usted no le gustaría, a usted si está enfermo, tiene un problema, a usted le gustaría que llegara una persona y lo ayudara, lo aconsejara, etcétera, y usted pudiera seguir adelante. Es maravilloso encontrarse uno de esas personas en la vida. Voy a contarles una anécdota que siempre he contado acá de una obra de misericordia. Mi padre tenía una tienda, ahí nos vendían arroz, yuca, vendían era comida más que todo. Y gaseosa, vendía cerveza, vendía avena, vendía guarapo, vendía papa, vendía patacón, queso, café con leche, vendía carne asada, etcétera. Y quedaba frente a la aduana nacional en esa época. No, yo llegaba a las 4 de la mañana, a mí me tocaba barrer y trapear el local. Después me daba mi desayuno y me iba para el colegio. Como a las 5 de la mañana, nosotros abríamos a las 4 de la mañana. A las 5 de la mañana llegaba un leproso. Mi papá le tenía un plato aparte, cubiertos aparte, un pocillo para servirle café con leche aparte. Todos los días le daba un buen desayuno a ese leproso. Y él se iba. Yo, sinceramente, no me di cuenta de esa, porque él no me decía, mire lo que yo estoy haciendo, no. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, pero no, me estaba dando un buen ejemplo. Padre misericordioso, es una maravilla que uno tenga eso. El señor leproso murió en la calle 38 con la carrera 43 en la esquina. Ahí andaba tirado ese pobre señor, lepra. Pero mi padre le daba en esa época todos los días, él no le cobraba nada. Eso se llama obra de misericordia. Ustedes saben que existe, el karma tiene una balanza. Platillo de la derecha, buenas obras, y platillo de la izquierda, malas obras. Karma. Pero existe otro aspecto más allá del platillo de la derecha y el platillo de la izquierda, que es la misericordia. La misericordia eso refuerza el platillo de la derecha. Una persona misericordiosa tiene mucha ayuda de Dios. Yo lo he comprobado. Por eso dice el Cristo, bienaventurados los misericordiosos, que ellos recibirán misericordia. Una persona que esté necesitando ayuda, llega a usted y le da la mano. A todos creo que nos ha pasado eso. Es maravilloso. Bueno,
Tenemos el castigo para la monstruosidad. La monstruosidad es el castigo para los mentirosos. Esas mentiras se van acumulando a través de diferentes vidas y cuando se completa el peso de la balanza de la monstruosidad y entonces la persona viene de monstruo, pero el monstruo es el castigo para la mentira. Ahora hay muchas mentiras y hay muchos tipos de mentiras. Por ejemplo, hay mentiras religiosas. Existen las religiones, existen las creencias. Nosotros respetamos las religiones, respetamos las creencias porque cada persona merece forma religiosa de acuerdo con su capacidad de comprensión. Una cosa es eso, pero una cosa es interpretar eh, equivocadamente la enseñanza sagrada. Por ejemplo, la gente dice, la Virgen, la Virgen no es virgen, y eso es una mentira. Niegan, niegan, niegan la virginidad. Niegan la virginidad, ¿por qué? Porque es que se confunden. Por ejemplo, Jesús cuando nació fue hijo de una mujer hebrea llamada María. Esa mujer no era virgen, era una mujer de carne y hueso que tuvo un hombre de carne y hueso. Ese fue el nacimiento carnal. Pablo de Tarso nos dice, se nace primero carnal y después espiritual. El nacimiento espiritual es el nacimiento segundo, pero ese nacimiento nadie lo comprende. El mismo Nicodemos fue a Jesús de noche, le dijo, maestro, he escuchado tus verdades y quiero preguntarte cómo hago para entrar al reino de los cielos. Y Jesucristo le dijo, de cierto, digo, Nicodemo, que debéis nacer por segunda vez. Y le responde Nicodemo, maestro, nacer por segunda vez del vientre de mi madre siendo viejo. Le dice, tú, un doctor de la ley, y no lo sabes. De cierto, digo, deberéis nacer por segunda vez del agua y del agua y del fuego, porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu es, no os maravilléis, debéis nacer por... Nicodemo era un doctor de la ley, no sabía. Doctores de la ley son los que no pueden comprender la parte divina de la enseñanza sagrada, los que no pueden comprender el misterio, esto que estamos entregando nosotros, porque esto se puede comprender es a través del alma, de la comprobación, esto hay que comprobarlo cada uno de nosotros. Entonces hay mentiras, por ejemplo, antropológicas. No, el hombre procede de una evolución mecánica de la materia. Falso, totalmente falso. Existen mentiras astronómicas. No, que los universos son productos de un Big Bang. Falso también, son hipótesis falsas. Son mentiras científicas. Existen las mentiras psicológicas, por ejemplo, hijos deseados y no deseados. ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho cuando Dios manda a un niño a este mundo, él sabe lo que está haciendo? ¿No? Pero ahora los clasifican en hijos deseados y no deseados. Vea, Beethoven, el papá era un borracho y la mamá era tísica. O sea, en estos tiempos la vieran más. No, ese hijo no es deseado, puede abortar. Falso de toda falsedad. Entonces la psicología, libre personalidad, no. Los padres, no, los padres son padres hasta que uno se muere. Eso es un orden natural que corresponde a un orden divino. Existe lo que llama libertad de género. ¿Cuál libertad de género? Una persona se puede cambiar de sexo siendo varón para convertirse en hembra, pero dentro de 5.000 años se encuentran los restos óseos, se hacen los estudios forenses con carbono 14 y él es hombre. Eso es falso. Existen las mentiras, por ejemplo, de los sexólogos. No, la masturbación no hace daño. ¿Quién ha dicho que no hace daño? En cada eyaculación se pierden 300 millones de espermas y un solo esperma crea un ser humano y un solo espermatozoide tiene todos los componentes para crear un ser humano, calcio, fósforo, enzima, lecitina, etcétera, aminoácidos, etcétera. Está botando 300 millones de componentes de energía. ¿Quién ha dicho que la masturbación no hace daño? Que las relaciones por el ano son opcionales y satisfactorias. Pero ¿quién ha dicho eso? Si cada órgano cumple una función, la nariz para respirar, los oídos para oír, la boca para comer y la parte sexual para tener relaciones sexuales. El ano es para defecar. Pero como estamos en los tiempos del fin, y como lo decía la Virgen de Fátima en su tercer mensaje, que no ha sido entregado todavía, él decía, para los tiempos del fin
Satanás reinará desde los más altos lugares donde se gobierna toda la economía, la política, la psicología, etcétera. En México, una discípula le preguntó al maestro, maestro, yo quiero estudiar psicología, ¿usted qué me aconseja? Dice, la psicología es lo más contrario a la perfección humana, lo que más nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque la psicología es una palabra que viene de psiquis, alma, y luego se estudia, pero los psicólogos niegan el alma. Los psicólogos, porque no comprueban estas cosas, los psicólogos consideran que el alma es la mente y a través de diferentes escuelas del conductismo, de la gestal, dan una respuesta mecánica al comportamiento de los seres humanos. O sea, nosotros un estudio, o sea, la gnosis es una psicología auténtica, real, verdadera. Estas son psicologías que no son psicologías. Ella me encontré con una hermana que estuvo en la gnosis. Mira, ay, señor Ariel, cuente, ¿qué haces por aquí? No, ¿dónde puedo ir a buscar un video de relaciones homosexuales y de relaciones lesbianas? Yo dije, ¿para qué? No es que mi hija estudia psicología para estudiar. Y dije, caramba, bueno, no le dije nada porque pobre humanidad, pobre humanidad. Nosotros estamos aquí escuchando esta conferencia. Nosotros somos los rebeldes de esta época. Somos los que tenemos un conocimiento superior. Existe el conocimiento de la materia, eso está relacionado con el hemisferio izquierdo. Y existe el hemisferio derecho que está relacionado con el alma, con la conciencia, con el espíritu, con la salida natural, con las vidas pasadas, con la clarividencia. Desafortunadamente, estas alimentaciones, estas cosas, estas medicinas, tantas cosas ahora han ido atrofiando y la misma educación moderna, donde sea una educación represiva, condicionada. Entonces, esto iba atrofiando el hemisferio derecho, que es de la conciencia, y ha ido fortaleciendo el hemisferio izquierdo, pero con una educación que no corresponde a la realidad del materialismo. Pero nosotros vamos más allá del mundo materia, nosotros estamos en el mundo del alma y del espíritu, es una enseñanza trascendental. Nosotros pasamos el muro que divide la materia de la energía a través de la glándula pineal, que es la puerta donde, pero la glándula pineal está siendo calcificada con el flúor, por esos componentes de comida chatarra, etcétera, y eso nos va alejando cada vez más de Dios. Necesitamos escuchar esta conferencia todos los jueves, invitar a otras personas que las escuchen, etcétera. Le enviamos la grabación, le tenemos cursos gratuitos de psicología para enseñarnos a conocernos a sí mismos, para cambiar el curso de nuestro destino, dejar de cometer errores. Esta conferencia, ¿cuáles son todos los jueves a las 7:03? Estamos haciendo una preparación para ustedes, para prepararnos, mis queridos amigos y hermanos. Estamos en tiempo de las grandes, se pueden presentar grandes situaciones. Cada país está sufriendo y guerra, guerra en el Oriente, y guerra en Ucrania, y guerra no sé qué, y guerra en Oriente Medio, y guerra en Siria, y guerra por todas partes, y violencia. Bueno, seguimos acá entonces con las mentiras ginecológicas. Cuando se crearon los anticonceptivos, ginecólogos chilenos dicen que los anticonceptivos no hacen daño. ¿Cómo que no van a hacer daño? El anticonceptivo a base de estrógeno, la pastilla o la inyección, llega a la pituitaria, la engaña, le hace creer que la mujer está embarazada, genera un falso embarazo, la pituitaria comienza a ser manejada por una hormona sintética, la mujer se convierte en un robot hormonal, entonces el ovario no trabaja, no produce estrógeno. El estrógeno es la hormona de la belleza, de la fertilidad, de la feminidad en la mujer. Entonces no produce estrógeno, no asimila el calcio. Y todas las glándulas endocrinas están trabajando a nivel de embarazo sin estar embarazadas. ¿Cómo van a decir que los anticonceptivos no hacen daño? Entonces todo esto pues son mentiras de todo tipo. La mentira de los políticos que prometen y prometen y nunca cumplen, etcétera. Bueno, tenemos ahora la esterilidad. La esterilidad es el castigo para los que han abortado hijos. Ahora, hay mismo muchas formas de abortar. La por ahí es una bomba de tiempo, que no se la recomiendo a las jovencitas. Les acaba, le afecta los riñones, le afecta el hígado,
la producción de glóbulos rojos. ¿Qué día una, una jovencita que tenía o sea, es un joven que ha tenido una cantidad de novias, pero señorita, todas las perjudica. Y esa novia, que yo la conocí, era una muchacha sana, los papás eran muy sanos, pero se encontró con este señor y una vez, estando en la casa con sus papás, la jovencita, ¡pah!, cayó desmayada, se fue al suelo. Entonces, los papás la llevaron a la EPS y el ginecólogo le preguntó, señorita, ¿usted usa la Post-Day? Ella le dijo que no, pero porque estaban los papás ahí, los papás ni siquiera sabían que tenía relación. Después el marinovio me contó y yo le dije, ¿y ella usa la Post-Day? Sí, yo tengo la pastilla de la Post-Day. Y si al tercer día no le viene la menstruación, yo le doy la Post-Day. Y después me encontré con otra jovencita que también caía desmayada, porque eso crea unos coágulos aquí cerca de unas venas del cerebro y produce unos desmayos y eso produce un agotamiento, la post-day, y eso es abortivo. Ahora, una vez llegó una parejita, Miguel, ¿cómo está? Y tal. Ellos como que querían que yo era clarividente. Me dice, señor Ariel, es que queremos saber si mi esposa está embarazada. Yo le dije, bueno, si está embarazada, maravilloso, porque es un alma que manda a Dios a este mundo y que viene a cumplir su misión. Entonces la señora me dijo, vea, si estoy embarazada, aborto. Y yo, ¿cómo va a abortar, señora? Vea, yo he abortado 5 veces. Vea, ahí no hay instinto de maternidad, ahí no hay amor. Esas personas, sinceramente, aquí entre ustedes y yo, se convierten en lo que llaman sepulcros blanqueados. Esa persona ya, la parte divina, se aleja de ellos y cuando ese cuerpo muere, esa alma va directamente para los mundos internos. Fíjense ustedes que hace como un mes por allá, no sé qué parte, eso apareció en las noticias internacionales, una señora tenía rabia y cogió al niño de como de 2 meses y lo tiró desde el octavo piso. Eso es un crimen. Eso es una cosa inconcebible. Eso produce un terrible dolor, porque el karma está relativo al dolor que nosotros hayamos causado. Por ejemplo, una vez en México hubo una vez un señor que tenía una enfermedad, esas que se pueden curar. Eso se llama cama duro. No se podía curar. Y ese señor todos los días era, ay, 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 ay. Resulta que el maestro Samael clarividente que tiene una capacidad de investigación en los archivos acásicos en los palacios de la justicia. Él investigó qué pasó, por qué ese señor vio y murió gritando, quejándose. Resulta que ese señor había sido un rico hacendado en la época de, la- de los españoles y tenían indios y tenían unas que tenían esclavos en esa época. A ese señor le gustaba echarle los caballos a los campesinos y a los indígenas, los amarraba y los azotaba. Y esos indígenas gritaban, gritaban. Un día mató a un indígena con azotes. Esa era la causa que originó un karma, donde le dieron una enfermedad, donde él toda la vida fue, ay, ay, ay. No debemos golpear a nadie, no debemos hacerle mal a nadie, no debemos hacerle, pero para eso tenemos que conocernos a nosotros mismos, para conocer nuestros defectos, que nosotros con nuestros defectos, mis queridos amigos, nosotros pensamos en muchas cosas malas. Una vez, una rabia con una persona y quisiera desaparecerlo del mapa. Una vez, aquí en Barranquilla, hubo una pelea ahí de dos tipos, armas, y uno mató al otro. Y el que mató al otro dijo, y si vuelvan a hacer, lo vuelvan a matar. Y eso es una recurrencia kármica, eso se vuelve a repetir todas las vidas. Entonces tenemos que saber qué es la ley de la recurrencia, tenemos que saber lo que es la ley del karma, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Nosotros hablamos que el iniciado, para ser iniciado, primero tiene que estar trabajando con la parte psicológica.
porque es que la gnosis tiene, nosotros tenemos cuerpo y alma. El cuerpo es un vehículo del alma, nada más. Pero la gnosis tiene cuerpo y alma. ¿Cuál es el cuerpo? El cuerpo es la doctrina, los rituales, los libros, las conferencias, etcétera. Está bien, pero tiene alma, la gnosis tiene alma. Tenemos que comprender que el alma y la gnosis son los tres factores de la revolución de la conciencia. Morir, o sea, eliminar los defectos, nacer, o sea, el misterio de la piedra filosofal, el sagrado sacramento del matrimonio, la unión sabia y consciente del hombre y la mujer, sin perder sus energías sexuales, para que el Cristo nazca en el corazón del hombre y convertirnos en apóstoles del Cristo, divulgando este mensaje. Eso es la gnosis. La gnosis son tres factores. Utilizan cuerpo y la doctrina, pero desafortunadamente nos quedamos, así como en el plano material, nos quedamos con el cuerpo físico, en el plano espiritual nos quedamos con el cuerpo de la doctrina y no llevamos a la práctica estas enseñanzas. Para ser iniciado se necesita estar trabajando con los defectos, estar trabajando con el conocerse a sí mismo. Los griegos decían, ¿cómo no se te hizo? Hombre, conócete a ti mismo. Conocerás al universo y conocernos a nosotros mismos es para conocernos de sus defectos y liberar. El Cristo dice, deberéis liberar vuestra alma del pecado. El alma del hombre está esclava en el pecado. Hay una partecita que no está esclava, que es la que nos permite venir a la tierra. Cuando esa partecita del alma queda esclava, esa persona se convierte en un sepulcro blanqueado y pasa directamente para los mundos infiernos. Hermanos, esto es una enseñanza trascendental. El verdadero iniciado tiene que estar trabajando con la autoobservación psicológica, conociéndose a sí mismo. Se pregunta, ¿qué estoy pensando? Está pensando en un defecto que le duerme la conciencia. ¿Qué labor estoy haciendo? Verse consciente de la labor que está haciendo. Si estás caminando, camina, porque tienes que pensar en otra cosa. Si te estás bañando, bañate, porque tienes que pensar en otra cosa. Y estás cocinando, cocina. Volvernos conscientes. Si vas en el bus, ven en el bus. Y a veces voy en el bus y todo el mundo lleva la mente ahí pensando en cualquier cosa. No se dan cuenta de lo que está pasando. Una vez iba en un bus y resulta que el bus se desvió porque había un trancón y en la vuelta estaba llevándose un taxi por delante. Le pegué un grito, me dijo, le pegué un grito al chofer, el chofer frenó enseguida, le alcanzó a hacer un pequeño daño. Nadie se daba cuenta de esas cosas que uno siempre está por la calle y va pensando, se acuesta pensando, por eso es que no puede salir uno consciente en cuerpo astral. Entonces, el iniciado gnóstico requiere ciertas, ciertos aspectos. Primero, tiene que estar trabajando sobre sí mismo. Segundo, no debe estar fornicando, está matando al Cristo. Tercero, tienes que tener intuición. Tenemos que escuchar la voz del corazón, preguntarle siempre al Padre, no seguir los dictados de la mente, porque los dictados, la mente y la razón la manejan nuestros defectos. Escuchar la voz del corazón. El maestro Samuel dice, si el discípulo no tiene intuición, no sirve. Y además tenemos que tener arrepentimiento. Una persona puede trabajar con los defectos, pero si no se arrepiente, no se lo elimina. ¿Por qué? Porque él es un tapa y empata. Él se confiesa a sí mismo y tal, pero él comete el error, porque él no tiene arrepentimiento. Nos falta comprensión de la sabiduría y de la psicología gnóstica. Por eso los estoy invitando a todos a escuchar estas conferencias virtuales todos los jueves, a inscribirse en nuestros cursos gratuitos de psicología, a visitar nuestra página en internet www.anabel.org, a invitar a otras personas a escuchar esta enseñanza. Qué maravilloso hubiera sido que alguien me hubiera invitado a mí a conocer esta enseñanza. Me demoré un poco, pero comprendí, sobre todo comprendí lo que era la ley del karma. Esto hay que entregárselo a la pobre humanidad que sufre. Ahora, tenemos el caso de la locura. La locura. La locura es el karma por abuso del centro intelectual. Yo tenía un amigo, era abogado. Él fue rector de un colegio. O sea, apenas lo saludé, era como si nos conociéramos amigos de vidas pasadas. Empatizamos y fuimos grandes amigos. Él tenía varias carreras.
Él era licenciado en sociales, él era abogado, había estudiado, era presidente de la Asociación de Empleados Jubilados del departamento, etcétera, y era abogado. Entonces una vez me dijo, el amigo mío, me dijo, este, me dice Ariel, ayúdame, resulta que yo tengo mi secretaria y cuando le estoy gritando acerca de un litigio, algo que estoy llevando a cabo, si la mente me queda en blanco, yo le dije, "Mm", como yo sabía que era demasiado intelectual y andaba leyendo y eso, le dije, mira amigo, estás agotando el cerebro y debes tener cuidado. Debes tener cuidado porque eso se va volviendo progresivo y más adelante puedes pasar. Entonces le dije, haz un ejercicio, levanta las piernas contra la pared, sin almohada, para que se oxigene el cerebro, date un paseíto por el mar, etcétera. Dedícate a otras cositas que no sean tanto la parte intelectual, porque estás agotando un centro de energía que se llama cilindro intelectual. Yo trataba de explicarle algo de la noche, porque le dije, "Y cómprate un remedio ya que tenga lecitina, algo que te sirva para el cerebro, etcétera". Y bueno, ahí después venía otra vez. Me dice, Ariel, fíjate que cada vez más se me está yendo quedo la mente en blanco. Y un día le dije, mira, ¿cuántos casos estás litigando tú? Me dice, 20. De los 20 casos, ¿cuántos son seguros? Que salen por sí, sí por sí. Dice, hay 4 que son seguros y son buenos. Y los otros, bueno, vamos a hacer una cosa. Traté de ayudarlo, ¿ah? Usted quédese con esos 4. Y los otros 16 casos, déselo a amigos abogados que estén pasando trabajo. Entonces él me dijo, Ariel, ¿y yo de qué voy a comer? Y dije, tú no tienes tu hijo. Si te pasa algo, él no te va a dar de comer. Fue la última vez que yo pude tratar de ayudarlo. Él siguió con sus estudios, perdió, mi amigo perdió la razón. Otra vez conocí un premio nacional bachiller o coltejer en esa época y estudiaba aquí arquitectura en una universidad. Vino la madre y me dice, vean, mi hijo se le va la mente, etcétera. Y yo le dije, ve acá, y tu hijo se distrae, uno tiene que trabajar con la parte emocional, con la parte motor, tiene que apegarse a su de mar, etcétera, etcétera, hablar con los amigos, reírse. Entonces me dice, no, él para metido en, en el cuarto de estudio, él no sale de ahí, quiere ser el mejor alumno. Le dije, ve amigo, usted debería pues dejar un semestre sin estudiar, porque era que yo tenía el miedo de lo que le iba a pasar. Un semestre sin estudiar, dedíquese a otra cosa que no tenga que ver con estudio y después continuar tus estudios. No me hizo caso, perdió la razón. Otro amigo vino a las conferencias, bueno, éramos buenos amigos, se fue para la Universidad del Norte, que es una universidad de rico, pero con una beca hay que tener 3.8 para pasar las notas, etcétera. Entonces se esforza, estudiaba creo que ingeniería de sistemas. Cuando tenía noveno semestre, llegó a la conferencia y lo saludé, que yo, estabas perdido, ¿qué te pasa? Ese semestre hace, no, estoy en noveno semestre. Nos pusimos a hablar y de pronto miró el cable de la luz, dijo, Ariel, mira el pajarito que hay ahí, y ahí no había ningún pajarito. Y este hombre va a perder la razón. Y le dije, te falta un semestre, dedícate a hacer otro trabajo diferente. No, no se dedicó, le perdió la razón. Ahora, la locura también tiene que ver con gente que se masturban, que agotan mucha lecitina y llevan un aire húmedo al interior del cerebro que produce la locura. Yo conozco casos de jóvenes locos. Yo conocí un caso por aquí cerca, un estudiante de medicina, había hecho el tercer semestre. Por la masturbación se retiró de la universidad. Llegó un momento que estaba perdiendo la razón. Él se salía ahí a la calle y se masturbaba. Ese hombre perdió la razón por el defecto, por la masturbación. Otros por el alcohol,
porque en cada borrachera se destruyen 9 millones de neuronas cerebrales, porque el alcohol pasa por el esófago, al estómago, intestino delgado, pasa a la sangre, los glóbulos rojos van borrachos, el corazón se forza, puede haber una cardiopatía más adelante, llega esa sangre con alcohol borracha al cerebro y esa sangre tiene que pasar por todas las neuronas y células cerebrales y emborracha todo el sistema. Ahí se destruyen en cada borrachera apenas 9 millones de neuronas cerebrales. Esa es una causa de locura. Otra causa es la droga, la cocaína, el perico, el bazuco, etcétera, porque esas drogas, además de dañar el cerebro físico, dañan el cuerpo astral, que es el vehículo del alma, y dañan el cuerpo mental. Causan una rotura en el cuerpo mental que producen una locura que dice el maestro Samuel, es la locura irreversible en el cuerpo mental, producto de la persona que consume la droga. Entonces veamos nosotros cómo necesitamos conocimiento de estos estudios, porque si nosotros venimos a la noche, conocemos nuestros defectos, nos vamos eliminando, nos vamos liberando de estas cadenas del dolor que es el karma. Nosotros tenemos una gran ventaja. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ayudar aquí a drogadictos, a masturbadores, a muchas personas a salir de su piso. Eso no es que sea difícil, simplemente la persona tenga un poquito de conciencia. O sea, la noche es para lo que llaman los pocos de todas las edades. Las enseñanzas divinas se entregan a las multitudes en símbolos y en parábolas. Dice el Cristo, para que viendo y no vean, oyendo y no oigan, teniendo entendimiento y no entiendan, y no se salven. Añade, porque al que tiene le será dado y al que no tiene hasta lo que le será quitado. Entonces las multitudes no pueden entender eso. No pueden, pero le dan el símbolo y la parábola, le dan su Biblia y forman diferentes religiones, la adulteran, pero tienen algo. Creen a Dios, creen en Dios. Cualquier persona que le crea a Dios, pide a Dios de cualquier religión, Dios se escucha. Dios escucha al más malo. Ve a Dios cuando le pide al más malo, a él lo escucha un- porque es como una oveja estrellada en el camino. A veces uno es bueno y bueno, está bien, pero como dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace las obras de mi Padre. Esas son las obras de mi Padre. Y dice, esta legión de víboras de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, es manejado por los defectos. A Dios, etcétera. Eso está bien, pero lo mejor es conocer los defectos, eliminarlos, cumplir con los deberes del sacramento del matrimonio y, y ayudar a la humanidad divulgando esta ciencia. Bueno, seguiremos explicando el próximo jueves eh, otras enfermedades que generan las causas cárnicas de las enfermedades. Vamos a hablar de los siameses, vamos a hablar de los mudos, de los sordomudos, vamos a hablar de los tuberculosos, etcétera, etcétera. Es maravilloso. Los espero. Ahora sí, vamos a hacer un poquito de relajación, que ya el tiempo nos está cogiendo y vamos a cerrar los ojos, hacemos una respiración lenta y profunda, llenando la plena capacidad. Las respiraciones lentas y profundas activan el sistema parasimpático, que es el sistema de relajación, el sistema de meditación, lentas. El aire entra por la nariz, lo sentimos, lo expulsamos por la boca y lo sentimos cuando le por la boca. Y al expulsar el aire, nos sentimos totalmente relajados. Ahora ordenamos átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense. Si lo hacemos sinceramente, cuando plenamente conocer nuestros defectos, átomos, células y moléculas de todo mi organismo, os ordeno en nombre del Cristo.
átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Relájense, relájense. Sentimos los párpados bien pesados.